Y estamos viendo en qué consiste la humillación de Cristo. Vimos anteriormente asuntos con respecto a la obra de Cristo, ¿verdad? A su obra redentora en sí. Hemos visto cómo Él cumple los oficios de rey, de sacerdote y de profeta. Y también hemos visto que su labor redentora en medio de su ministerio terrenal tiene dos partes, o podemos dividirla en dos partes. Su humillación, cuando el Señor Jesucristo es humillado, y también su exaltación. En esta pregunta 30 estamos viendo la humillación. Y dice así, vamos a leerla todos juntos. Pregunta 30 dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Toda esta frase que se utiliza, todo este párrafo que se utiliza para hablar acerca de la humillación de Cristo, nos señala puntos muy importantes de su obra. De hecho, si vemos el Evangelio, por ejemplo, de Juan, vamos a ver que la mayor parte o una tercera parte, por ejemplo, solo ese evangelio consiste en esto que vemos aquí, en la parte del sufrimiento y el ir a la cruz, el sufrir en la cruz. Y vemos el énfasis que el Nuevo Testamento da a esta obra de Cristo. En sí todo consiste en su humillación, porque desde su nacimiento Él se humilló tomando forma de siervo, de carne humana, ¿verdad? Él se humilló desde entonces. Y hemos ido a través de las preguntas que Benjamín Bedón utiliza para continuar exponiendo esto, ¿verdad? Vimos que se humilló en su nacimiento, se humilló al haber nacido en una condición muy humilde. Vimos cómo algunos podrían decir, bueno, pero es que los reyes llegaron a darle dones. Bueno, pero en sí él nació en un pesebre, en un lugar alejado, en una aldea pequeña, no bajo las condiciones que nacían los reyes, por ejemplo. Él también se humilló al haber sufrido las miserias de esta vida. Recordamos que él fue rechazado por los hombres, rechazado por los de su país, ¿verdad? De su nación, rechazado por aquellos que se suponía debían conocer o entender la palabra de Dios, aquellos que eran letrados en ella. Fue rechazado incluso por muchos de sus seguidores. Muchos de ellos fueron detractores cuando el Señor empezó a ir a temas más profundos acerca de cómo tenían que recibir su enseñanza, la enseñanza del Señor Jesucristo. Muchos se alejaron y ya no andaban más con Él. También vimos que Él sufrió las miserias de esta vida al ser rechazado incluso por aquellos más cercanos a Él. El apóstol Pedro le niega 3 veces, dando así a lugar a uno de los pasajes que más nos resuenan, ¿verdad? Él negó 3 veces y después el gallo cantó. También los discípulos le rechazaron. Incluso aquellos a quienes el Señor les hizo milagros, sanidades, muchos rechazaron al Señor, ¿verdad? Él entonces experimentó los sufrimientos de esta vida, esos sufrimientos que usted y yo podemos experimentar, ¿verdad? Esos a los que usted y yo podemos ser eh, susceptibles. Él experimentó una vida humana, experimentó una vida natural, normal, por así decirlo. Eh, y en medio de eso, Él se humilló. Su humillación consiste en todas estas cosas. Y ahora quedamos en la clase pasada, el hecho de que también sufrió a manos del Padre y sufrió también a manos de los hombres
y a manos de Satanás. Sufrió experimentando, como lo dice Isaías 53, él fue herido de Dios. También sufrió a manos de Satanás, pues la promesa desde el Edén era que la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, pero también fue herido a manos de hombres. Sabemos que quienes le crucificaron, quienes le llevaron a la cruz fueron hombres. Sabemos que laceraron su espalda, crucificaron y le crucificaron, una de las muertes más duras y terribles en el Imperio Romano. Él fue condenado injustamente. Muchos de los hombres o incluso muchos de los que estamos aquí podríamos decir, bueno, hay gente hoy en día haciendo que es condenada injustamente. Pues sí, pero ninguno de ellos está libre de pecado. El Señor Jesucristo sí. Y Él fue condenado injustamente en la plenitud del entendimiento de esa palabra, porque Él no cometió pecado. Y Él fue ejecutado de forma inhumana. Continuando así con las preguntas de Bedón, vamos a leer, bueno, leo yo para ustedes. Dice, murió Cristo para mostrar la justicia y santidad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 26, nos expone un poco de esto. Romanos capítulo 3, 26. Dice así, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, así es. El Señor murió para demostrar la justicia y la santidad de Dios. Nuestro catecismo habla acerca de estas dos cosas, justicia y santidad. Pero está resumiendo en sí el concepto del que el justo, ¿verdad? La santidad de Dios, sí, sin pecado, Él demostró, ¿verdad? Su alejamiento del pecado. Él no fue encontrado con pecado, ¿verdad? Y a la vez su justicia. ¿Pero por qué su justicia? Bueno, era necesario que el pecado fuese castigado. ¿Cuál pecado? El suyo y el mío. Su pecado y mi pecado necesitaban recibir la justicia divina, la justicia que solamente Dios puede dar. Esta justicia que los que no se arrepienten y los que no creen en el Señor Jesucristo recibirán en el día postrero, cuando el Señor Jesús venga a juzgar al mundo entero. Esa justicia se hará, pero los que seamos encontrados en Cristo Jesús, el Señor dirá, ya fue pagado tu pecado, ya fue hecho justicia en tu lugar. Por eso es importante creer en el Señor Jesucristo, confiar en Él, para que un día cuando seamos presentados delante de Él, la justicia de Dios, que ya fue expuesta en Cristo Jesús por nuestros pecados, entonces seamos hallados en Él. Por ende, perdonados. Todos los que hoy hemos creído en el Señor Jesucristo, ya somos perdonados. Ya nuestro pecado ha sido removido de nosotros y la maldición y la condenación de nuestro pecado ya ha sido alejada de nosotros. Eso es maravilloso. Entonces Él mostró su justicia en la muerte del Señor Jesucristo. Murió Cristo para representar la gran maldad y malignidad del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así la palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es importante entender que el Señor Jesús en su obra redentora condenó al pecado en su carne. Él en su carne no había cometido ningún pecado y aún así fue castigado como si lo hubiera cometido todos los pecados. Fue castigado de esa manera. Entonces,
Él, al recibir ese sufrimiento, no solamente a manos de hombres, no solamente a manos de Satanás, que le herirían el calcañar, y a mano de Dios, quien le dice, el pasaje, fue herido de Dios en Isaías capítulo 53, con todo ese combo de castigo sobre él, con todo ese suma de castigo sobre él, él entonces representó la gran maldad y malignidad del pecado. Todo lo que Cristo sufrió, debíamos experimentarlo nosotros. Sería justo para nosotros experimentar todos los sufrimientos del Señor Jesús. Por ende, debemos ver a la cruz y debemos ver al sacrificio de Cristo. A Él, ahí colgado en ese madero, sufriendo no solamente los dolores físicos, sino también la ira de Dios que estuvo sobre Él en ese momento. Sí, el Señor clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dijo esas palabras para que usted y yo no las digamos. Debemos entenderlo así. Para que usted y yo no digamos en el día posterior, ¿por qué me has desamparado? El Señor no nos ha desamparado. Murió Cristo para darnos ejemplo de paciencia y resignación ante la voluntad divina. Primera Pedro capítulo 4 versículo 1, un pasaje que estuvimos estudiando hace algunos meses. Primera Pedro 4:1. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este pasaje nos recuerda, el apóstol Pedro nos recuerda que debemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesús, y no en que podamos justificar a través de nuestras obras a alguien ni a nosotros mismos, sino en que ya que hemos sido lavados y justificados por su sangre, entonces debemos someternos de la misma manera que el Señor Jesús se sometió a la autoridad del Padre en el sufrimiento. El Señor ha prometido sufrimientos en esta tierra, dificultades, aflicciones, pero también nos ha recordado que Él es quien ha vencido al mundo. Él es quien ha vencido a Satanás. Sí, nuestros sufrimientos en esta vida, por duros que sean, por difíciles que sean, son temporales. Nuestros sufrimientos son temporales. Todos los que han creído en el Señor Jesús, sí, sufrirán en esta vida. Tendrán esa experiencia de sufrimientos en esta tierra, temporalmente, porque el Señor nos ha prometido una glorificación, una vida gloriosa, eterna. Debemos hoy, siguiendo el ejemplo del Señor, someternos ante la voluntad divina. Muchas veces esa voluntad divina nos llevará a experimentar cosas muy difíciles, pero debemos recordar a Cristo. Murió Cristo para glorificar aquella ley que el hombre ha quebrantado. Dice la siguiente pregunta. En Isaías capítulo 42, versículo 21, tenemos aclaración de este pensamiento, de este pasaje, de esa pregunta. Dice así la palabra del Señor, Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Veamos aquí en este pasaje que nos habla acerca de cómo el Señor se complace por amor de su justicia. Vimos anteriormente que en la cruz tenemos la manifestación de la justicia de Dios. Y aquí en este pasaje el Señor se complace en manifestar su justicia al engrandecer y magnificar la ley.
En este pasaje que tenemos en nuestra lectura, o el pasaje que tenemos aquí, dice que Él ha hecho grande la ley, perdón, Él ha hecho la ley grande y gloriosa. Sí, al Señor le plació glorificar la ley. ¿Por qué glorificar la ley? Bueno, desde el principio del ministerio del Señor Jesús, cuando él, cuando Juan el Bautista, cuando él se presenta delante de Juan el Bautista pide ser bautizado por el Señor, pero el Señor lo detiene y le dice, es necesario que cumplamos toda la ley. Es necesario cumplir toda la ley. El Señor Jesús sostuvo y mantuvo y cumplió la ley perfectamente para hacernos entender a nosotros como hombres, como humanos, que la ley es buena. La ley de Dios es buena. Sí, pero la ley no es dada para salvación. La ley nos es dada para mostrar el pecado de nosotros. Y ese pecado y esa ley que muestra nuestro pecado es para llevarnos a Cristo, para correr a Él, quien sí pudo cumplir toda la ley en sí, y entonces encontrar esa justicia en Él. Él engrandeció, Él glorificó la ley a la hora de la muerte del Señor Jesucristo. La ley fue glorificada, fue vindicada, por así decirlo, y su justicia fue expuesta. Murió Cristo para destruir a Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Dice así la palabra del Señor, en Hebreos 2:14, perdón. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Desde el Edén, desde la caída del hombre en el Edén, cuando fue engañado a través de la serpiente engaña a la mujer, el hombre es participante de comer del fruto que el Señor ha prohibido. Desde entonces nos dice la palabra que la muerte reinó desde Adán. Desde Adán todos los hombres han muerto. Sí, ha habido excepciones, sí hubo excepciones milagrosas de parte de Dios al hablarnos de Enoc o de Elías, quienes no experimentaron la muerte. Pero todos los hombres han muerto hasta el día de hoy. Todos mueren, todos por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Y al haber muerto, vemos cómo Satanás ha hecho uso del pecado, de la ley, de todas las cosas, de todas estas cosas para reinar o para ejercer dominio. Pero el Señor, a través de su muerte, anuló mediante su muerte el poder del que tenía el poder de la muerte. Él anuló el poder del diablo a través de la muerte, a través de su muerte. Podemos pensar en que a la hora de morir el Señor Jesús y no tener pecado en sí mismo, ¿verdad? Él muere, él es separada su alma de su cuerpo yace en la tumba y su espíritu va a Dios, a quien lo dio, ¿verdad? Eso es lo que sucede en la muerte del Señor Jesús. Él experimenta la muerte. En medio de esa muerte, Él conquista. En medio de esa muerte, Él gana, Él vence. Y venció así al diablo. Murió Cristo para romper el poder del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice Romanos 6, 6. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, el Señor murió para romper el poder del pecado. Antes del nuevo nacimiento, antes de que creyéramos y el Espíritu Santo hiciera una obra en nuestros corazones para creer en el Señor Jesús, para creer en Dios con fe, el pecado ejercía un dominio sobre nosotros. No podíamos dejar de pecar. Una de las obras que el Señor hace a través del nuevo nacimiento es darnos un nuevo corazón, darnos una nueva naturaleza, hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y a través de esa nueva naturaleza que Él nos da, poder rechazar el poder del pecado. El creyente ahora puede pararse en Cristo Jesús a través de las fuerzas del Señor, del Espíritu Santo que vive en Él, y decirle al pecado, no. No, ese es el poder que el Señor da a los que hemos creído en Él. El pecado viene a nosotros, la tentación viene hacia nosotros. Nos tienta, nuestros deseos del hombre pecaminoso que aún yace en nosotros pueden tentarnos, pueden decirnos, haz lo que no debes hacer. Peca. Y podemos sentirnos tentados en la misma manera que nos sentíamos anteriormente. La tentación viene a nosotros y es verdadera. Pero ahora a través de la muerte de Cristo, su resurrección, de su obra en nosotros, podemos rechazar la tentación creyendo en el Señor Jesucristo. Esa es una obra maravillosa que el Señor hace en los que hemos confiado, en los que hemos creído en Él. Ahí donde usted se encuentra, en ese momento de tentación, esa lucha espiritual que se hace cuando somos tentados, ore, lea la palabra, crea en el Señor Jesús, crea en su obra perfecta en la cruz, porque Él, a través de su muerte, ha roto, ha destruido el poder del pecado que tiene sobre su vida o que tuvo sobre su vida. Esa es parte de la obra que como creyentes podemos hacer. Murió Cristo para traer una justicia justificadora, valga la redundancia, ¿verdad? Uso este término. Bueno, en Isaías 53, un pasaje que hemos leído varias veces, Isaías 53, podemos ver que nos dice acerca de esta obra del siervo sufriente. Dice Isaías 53, 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hemos hablado de la justicia de Dios revelada en la muerte, en la crucifixión del Señor Jesucristo. Él trajo justicia justificadora. Sí, la justicia fue reflejada en su muerte. Él sufrió, ¿verdad? Por nuestros pecados. Pero esa justicia que fue desplegada en Cristo Jesús al Señor quebrantarle, al experimentar los sufrimientos de nuestro pecado, trae justificación para muchos. Justificación para los que creen en Él. Entonces los que creen en Él ahora se encuentran justificados a través de esa obra. Ese pasaje de Isaías nos habla de cómo ese siervo, el siervo sufriente, quien sabemos está hablando a través de la narración de Isaías del Señor Jesucristo, justificará a muchos, cargando la iniquidad de ellos. El Señor llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados, y así trajo justificación. Murió Cristo para procurar para nosotros el derecho al cielo. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Dice el pasaje, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Este pasaje que tenemos en esta versión dice, porque los santos reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Sí, reinaremos en vida a través de la obra perfecta del Señor Jesús. Lo que aguardamos después de la muerte es la resurrección. Resurrección para vida eterna. Y debemos entender que todos resucitarán. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo y los que no. Todos serán resucitados. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. La palabra nos habla de cómo la experiencia del infierno será en un cuerpo físico. Un cuerpo físico donde el gusano no muere. Una catástrofe de magnitudes que ni siquiera podemos entender en este momento. Terrible, temible, es la que aguarda a los que no creen en el Señor Jesús. Pero un cielo maravilloso, una vida eterna, la cual igualmente no podemos comprender a plenitud en este momento, es la que aguarda a los que han creído en el Señor Jesús. Reinaremos juntamente con Él en vida. Fue por los elegidos que Cristo sufrió y murió así. En Efesios 5:25 tenemos un pasaje que nos habla de eso. Efesios 5:25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así el pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesús murió porque amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es importante no solo que profesemos la fe en Cristo, sino también que nos unamos a la iglesia del Señor. El Señor tiene una iglesia que es universal y está a través de todo el mundo, extendida. Todos los que han creído en el Señor Jesús son parte de esa iglesia. Pero esa iglesia que está extendida a través de todo el mundo profesa la fe en el Señor Jesús, reuniéndose en iglesias locales, declarando el nombre del Señor Jesús, profesando su obra, adorándole en el día que Él ha dispuesto para que lo hagamos. El día domingo, el día del Señor. Él murió por los elegidos, por aquellos que Él desde antes de la fundación del mundo escogió. Aquellos que Él dijo formarán parte de su iglesia. Tal vez usted dice, pero ¿cómo sé yo que soy uno de ellos? Bueno, si usted ha creído, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted cree en el Señor Jesucristo para salvación, reconoce que usted no se puede salvar a usted mismo, usted puede y le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios, de ser uno con la iglesia de Cristo, con la iglesia universal. Y el mandamiento de la iglesia universal es como lo veíamos en el pasaje de memorización que teníamos para hoy, ser parte de una iglesia local. Si el Señor murió por sus elegidos, por su iglesia. Fue sepultado el Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, tenemos una afirmación. Sí, el Señor Jesús fue sepultado. 1 Corintios 15, 4. Dice, voy a leer desde el 3 y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Corinto que el Señor Jesús fue sepultado. Él fue sepultado en la manera que los hombres eran sepultados en esa época,
dando así a entender que él de verdad o verdaderamente había muerto. No fue una ilusión, no fue que pareció que había muerto. Él murió. El Señor Jesús murió. Particularmente en esa instancia, en la iglesia de Corinto, en aquel entonces habían rumores de que Cristo no había muerto. Pero bueno, el Señor Jesús se dirige a esos rumores diciendo, no, Él murió conforme a las Escrituras. También fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Hablándole al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, que el Señor había muerto, había sido sepultado y había resucitado conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Esa profecía había sido dada desde el Antiguo Testamento, que estos serían parte de su experiencia. El Señor Jesús moriría, sería sepultado y resucitaría. Y se cumplió así esa palabra. El Señor Jesús fue sepultado. Fue sepultado a expensas de otro. En Mateo capítulo 27, los versículos 59 y 60, tenemos un pasaje bastante particular. Vamos ahí, Mateo capítulo 27, versículos 59 y 60. Dice la palabra del Señor: tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Sí, el Señor Jesús fue sepultado. Recordamos en esta instancia cómo empieza ese pasaje, o ahí en esa parte, en el versículo 57, José de Arimatea, un hombre rico, que también había sido discípulo de Jesús. Él fue, dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Sí, José de Arimatea fue quien sepultó al Señor Jesús en un sepulcro, según nos dice esta narración, labrado en la peña. Esto nos habla un poco de otro pasaje que está en Isaías acerca de cómo sería la muerte del Señor, pero no iremos a él. Él fue sepultado a expensas de otro, nos dice esta pregunta, a costo de otro. Otro pagó por su sepultura. Eso es lo que él nos está aclarando. Y es interesante, ¿por qué? Porque en ese pasaje, vamos a leerlo, ese pasaje de Isaías 53. Dice el versículo 9, 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este pasaje nos anuncia como profecía dónde o por quién sería enterrado el Señor Jesús. Sería enterrado con los ricos, sería enterrado en una forma en que los grandes eran enterrados. José de Arimatea, un hombre rico, un hombre con dinero, tenía una tumba labrada en la piedra. Ese era un trabajo muy arduo. Labrar una tumba en la roca era costoso. El Señor Jesús fue enterrado ahí, a expensas de otro. Otro pagó por su sepultura. Vemos entonces cómo el cumplimiento de este pasaje de este pasaje profético de Isaías viene a su cumplimiento en este pasaje de Mateo capítulo 27, donde nos dice que José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro nuevo. Si él fue sepultado a costos o a expensas de otro. ¿Permaneció Cristo bajo el poder de la muerte por un tiempo? En Mateo capítulo 12, versículo 40. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice así este pasaje:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sí, el Señor permaneció bajo el poder de la muerte por un tiempo. El Señor permaneció bajo el poder de la muerte. Debemos entender, como decía anteriormente, que es la muerte. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Eso es el entendimiento que la palabra de Dios nos da con respecto a qué es lo que sucede. Otros pasajes nos hablan de cómo el cuerpo yace en la tierra, se descompone, ¿verdad? Vuelve a ser arena o tierra de la cual provino, ¿verdad? Y el espíritu va a Dios, quien lo dio. Ese es el entendimiento que tenemos en la misma Biblia acerca de qué es la muerte. Claro, la muerte tiene lugares a donde se va en la muerte, ¿verdad? De eso depende a su vida en la tierra, a que si ha creído en el Señor Jesucristo para salvación o no. Pero esto es parte de lo que el Señor Jesús experimentó también. Él experimentó como un hombre, como una persona, el poder de la muerte. ¿Y fue eso parte de la humillación de Cristo? Salmo 22:15 nos dice que esto fue parte de esa humillación, el experimentar la muerte. Veintidós quince. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Vimos anteriormente cómo este pasaje el Señor Jesús lo utiliza para hablar de sí mismo. Él está dando a entender que este pasaje del Salmo capítulo 22 habla de él, de su obra. Entonces vemos que esto fue parte de la humillación de Cristo. Estar en el polvo de la muerte, estar enterrado, fue parte de su humillación. Tenemos las últimas preguntas de esta, o subpreguntas de esta pregunta o de esta pregunta del catecismo, y es parte de la aplicación que debemos hacer a nuestras vidas a la hora de entender la humillación del Señor Jesús. ¿Deberían los sufrimientos de Cristo hacer temblar a los pecadores? Lucas capítulo 23, versículo 31. Lucas 23, 31. Dice así: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor Jesús en esta instancia está dando a entender que el sufrimiento que él estaba experimentando como árbol verde, como árbol que da fruto, estaban haciendo estas cosas. Estaban llevando a cabo, estaban llevándole a la crucifixión, estaban haciéndole padecer grandes sufrimientos. Y esos sufrimientos apuntan a que para que entendamos y tengamos una idea de los sufrimientos que aguardan a los que no confían y no creen en Él. Los sufrimientos de Cristo deben hacer temblar a los pecadores. Deben hacer temblar a los pecadores. Deben hacernos meditar y pensar en nuestros pecados, en nuestras malas obras. Es temible, es terrible pecar contra un Dios vivo. Y esto también debe apuntarnos al gozo y alegría que es creer en Él.
que es la última pregunta de su pregunta de esta clase. Dice, ¿y deberían los sufrimientos de Cristo hacer que los santos se regocijen? Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz deben ser causa de gozo para nosotros. Porque Él los sufrió y no cada uno de nosotros. Él llevó a cabo ese sufrimiento, Él padeció de esa manera, para que usted y yo no los padezcamos hoy. Para que usted y yo no los padezcamos en el día postrero, cuando el Señor llame a cuentas por nuestros pecados. Vamos a leer nuevamente la pregunta y terminar de esa manera leyendo la pregunta y la respuesta de esta catecismo. Dice así la pregunta. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido, haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Vemos cómo esto es parte de la humillación, o es la humillación del Señor Jesucristo. Porque en la próxima clase iremos a la exaltación. Quedamos así en esta mañana y ahorita a las 10:30 continuamos con nuestro culto matutino. Señor les bendiga.